Entonces estamos haciendo diferentes cálculos relacionados con este cuadro, ¿no? Entonces, la probabilidad de que sea mujer ahora es 0.1094. Ahora, la probabilidad de que una persona haya sido asesinada por arma de fuego y sea mujer, esto se representa de esta manera, miren. La probabilidad de que una persona haya sido asesinada por arma de fuego y sea mujer, o sea, que se cumplan las dos condiciones al mismo tiempo. A ver, ¿quiénes son las personas que salen en este cuadro que cumplen las dos condiciones? ¿Cuántas son que cumplen las dos condiciones al mismo tiempo? ¿Quién me dice? Serían 2301. Serían 2301, ¿no? 2301 entre el total, que son 36,099, ¿no? Serían esos. Esto se denota como la probabilidad de F intersección M. Se llama la intersección de dos eventos. ¿Vale? Es diferente a si yo preguntara, a ver, lo voy a poner así. Si yo preguntara ahora por la probabilidad de que haya sido por arma de fuego o sea de mujer, ¿no? Entonces, nada más lo puse aquí, pues, pero es lo mismo, ¿no? La probabilidad de que haya sido por arma de fuego o ahora ya es o la operación, ¿no? Déjenme borrarle, ahí está, hoy se va a borrar todo. Ahora, de que haya sido por arma de fuego y sea mujer es esto. Pero ahora quiero los que hayan sido por arma de fuego o sea de mujer. ¿Cuál sería? O sea, todos los que hayan sido por arma de fuego o bien sean todos de mujer. ¿Cómo sería cómo calcularían ustedes? A ver, esa a ver, ¿quién me dice cómo? ¿Lo sumamos? Lo sumamos, ¿verdad? Lo sumamos porque son todos los que sean de arma de fuego o sean de mujer. Esto se va a denotar de esta manera. Miren. Déjenme ver. No tengo la pluma. Oh, que quiero quitarlo. Va a ser, es EP, P de F o M. Que esa O, que está ahí, yo la hice muy pequeñita, pero es una O, es la probabilidad de, en lugar de ser la intersección, es la probabilidad de la unión de dos eventos. Y estos eventos, pues más o menos suenan lógicos, son relacionados con lo que en la secundaria se llamaba conjuntos también, ¿no? Nos decían conjuntos. Probabilidad de F o M. ¿Y eso cuánto vale? La de F o M. O sea, que sean, dicen, hay que sumarlos. Entonces, ¿quién sería? Serían los 25,340 entre los 36,099 más los de mujer, que serían 3,952 entre los 36,099. Pero, a ver, díganme qué ven de raro aquí o qué hay que hacer. ¿Quién fue la que me dijo que había que sumarlos? ¿Natalia o quién era la que habló? Sí. Entonces, pero fíjate, Natalia, cuando me dices sumamos estos. O sea, ese resultado de 25,000 fue la suma de estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y cuando sumamos aquí, en los que son de mujer, sumamos todos estos. ¿Qué estamos haciendo de extraño ahí? ¿Está dos veces un valor? Este numerito lo sumamos primero para acá y luego lo sumamos para acá.
Entonces, había que quitarlo, ¿no? Una vez. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que tenemos que quitar el 2301 entre 36,099. ¿Sí está claro para todos eso? ¿Por qué se quita uno? ¿Por qué se quita por qué se quita ese número? 2369. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto realmente es la probabilidad de F, es la probabilidad de M. ¿Y qué es lo que le estoy quitando? ¿Cómo se llama este número? 2301 entre 3000. Aquí lo tengo arriba. Le estamos quitando la probabilidad de la intersección. De hecho, esa es una propiedad también. La probabilidad de la unión de dos eventos. La probabilidad de la unión de dos eventos es igual a la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. ¿Sale? Bueno, ahora una operación más. ¿No hay problema aquí? Ahora vamos a suponer que los eventos están interactuando y que quiero calcular una probabilidad dado que haya sucedido otra probabilidad. Bueno, ahí está el resultado que habían puesto. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, a ver, dígame, ¿cuál sería la probabilidad de que una persona no haya sido asesinada por arma de fuego? Antes de que continuemos con otra definición. O sea, que no haya sido por... Aquí están los de armas de fuego. Y queremos los que no hayan sido por arma de fuego. A ver, dígame, ¿ustedes cómo le hago? Dígame ustedes cómo le hago. Pues sumar la probabilidad de que haya muerto de las otras formas. Pues podríamos hacer la suma de más este, ¿no? Y de otra forma, ¿cómo sería? Restarle al total las de arma de fuego. Ajá. Entonces, ¿quién es el total? O sea, en términos de probabilidad, el total es 1. ¿Estamos de acuerdo? Es el valor 1. Entonces, que no haya sido por arma de fuego, querría decir que quiero calcular la probabilidad. Déjenme ver dónde me conviene. La probabilidad. La probabilidad de F calculada, ya lo voy a dejar así. La probabilidad, este C, complemento, se dice F complemento. Y eso quiere decir la negación de la F. Entonces, la negación de la F es igual al total de probabilidad, que es 1, menos la probabilidad de que haya sido por arma de fuego. Entonces, como ya se habíamos calculado en el inciso anterior, la probabilidad de arma de fuego y era 0.7019, pues vas a correstar, ¿no? Eso sería la probabilidad del complemento. La negación de algo es el complemento. ¿Estamos de acuerdo? En términos de conjuntos. Ahora, que haya sido por arma de fuego, otra operación diferente es, dado que es una mujer. O sea, aquí lo que ya pasó son dos eventos que estoy relacionando y estoy suponiendo que uno pasa primero antes que el otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que esa probabilidad se denota es por medio con esta notación, ¿no? Se denota por la probabilidad de que haya sido por arma de fuego, dado que es una mujer. Esa es la notación que se utiliza. Entonces, esta raya vertical se llama condicionado o condicional o dado que. Formalmente es la probabilidad condicional. Voy a calcular la probabilidad de que sea una mujer. Ya sabemos cuál es la probabilidad de que sea una mujer. Perdón, quiero calcular la probabilidad de que el asesinato haya sido por un arma de fuego. Eso ya lo tenemos. Vale .7019. Pero ahora
yo ya sé que fue una mujer la que fue asesinada. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de haber sido asesinada por arma de fuego? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? A ver, ¿cómo se calcularía? ¿Qué les dice la intuición? Ya no van a utilizar el universo total, porque ustedes ya tienen una información a priori, ¿no? Antes de que pasara lo que me interesa, yo ya supe que fue de mujer el asesinato, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale esa probabilidad? A ver quién la dice o quién se atreve a la intuición, ¿qué les dice? O preguntamos así al azar, ¿a quién le pregunto? O mejor tome la palabra. ¿Podría volver a hacer la pregunta, profesor? Aquí está, mira, queremos encontrar la probabilidad de que una persona haya sido asesinada por un arma de fuego, tomando en cuenta estos datos, dado que es una mujer, ¿no? O sea, ya cuando decimos dado que, es que ya sabemos que es una mujer. Entonces ahora quiero ver la probabilidad de que esta persona asesinada, de esa mujer asesinada, ya tiene identidad, es una mujer. Quiero calcular la probabilidad de que una mujer, dado que fue asesinada una mujer, esta haya sido asesinada por un arma de fuego. O sea, yo ya no estoy preguntando de que una persona cualquiera sea asesinada por un arma de fuego. Si fuera esa la pregunta, sería sobre los 36,000. Entonces ahora sería sobre los 3,952 y luego el F, ¿no? 2,301. Porque ya tengo que ya es mujer, entonces el denominador ya no es el total, sino son 3,952. Y los del F sería ¿quiénes? Los 2,301. 2,301. ¿Está bien? Así la intuición, ¿verdad? Entonces ya. Y al revés, o sea, este sería así. Entonces sería 2,301 entre 3,952. Y ya esto no sé cuánto valga, si alguien me lo dice, se los agradezco. Y si no, lo dejo pendiente. Ahora al revés, a ver, al revés. La probabilidad de que sea mujer, dado que haya sido por arma de fuego, o sea, al revés. Ahora lo que ya sucedió primero es que fue por arma de fuego. ¿Cuál sería la probabilidad? Yo ya sé que ya fue por arma de fuego. ¿Sería lo mismo que lo de arriba? Pregunto. ¿Sería el 2,301 entre 3,952? El resultado es 0,5822. El de abajo, el de arriba. Qué tramposa, yo ya lo había puesto. Ajá, 0,5822. 22. Y el de al revés, de que sea mujer, dado que fue ahora, ¿cómo sería? Ya se sabe que murió alguien por arma de fuego. ¿Sale? Ahora ya se sabe eso. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea una mujer? Dado que fue un arma de fuego, o la que fue el asesinato. ¿Quién sería ahora? ¿Quién entre quién? 2,301 entre 25,000. O son Entre 25,000, porque ya tenemos que concentrarnos nomás 340. entre los 25,340. Y arriba siguen siendo los mismos, 2,301. ¿Verdad? ¿Y eso cuánto vale? ¿Punto qué? O sea, 0,90. 0 punto. 0,90. Entonces vean que es un número muy diferente, no es lo mismo, porque es muy fácil confundirse entre este y este. Son cuestiones como muy diferentes, ¿verdad? Y ahora en el artículo nos lo va a hacer mención Gabriela, ¿no, Gabriela? Cómo hay esas cuestiones de confusiones entre los jueces y la defensa también argumentando aspectos también de ese tipo. No es lo mismo la F dado M que la M dado F, o A dado B que B dado A. Sí, profe. Por ahí lo va a mencionar. Entonces,
la probabilidad de F dado M no es lo mismo, y los digo porque en términos jurídicos, que luego ustedes los llevan a los juicios, se llevan a estas cuestiones de las audiencias, a veces van a tener que declarar cosas, pero hay que tener mucho cuidado con la argumentación. Cristal. Profe, es que entonces sí, yo de plano ya me confundí. El primero, el de P, bueno, probabilidad de que F dado M, es así que la mujer haya sido asesinada por arma de fuego. O sea, el O sea, primero es, ahí pasó. Quiero ver, aquí en ese caso, ya pasó esto. Ya pasó, ya se supo que el homicidio era de una mujer. Eso fue lo que ya se sabe. Por algún lado, por alguna cuestión lo sé. Y quiero calcular la probabilidad de que haya sido por arma de fuego. Y al revés, acá yo ya sé que el evento, el homicidio, ocurrió con un arma de fuego. Y ahora quiero calcular la probabilidad de que sea una mujer. ¿No? Calcular la probabilidad de que sea una mujer. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo el argumento de decir la probabilidad de que se haya sido asesinada o sea, porque ahí en el ejemplo hablan de, a ver, creo que en este no, pero en otro es fácil confundirse, creo que de las muertes por violencia de las mujeres o los homicidas, creo que ese es otro ejemplo que vi. O fue en ese capítulo que lo viste, bueno, ahorita me acuerdas que está, Gabriela, ¿no? Ahorita lo revisamos. Pero es muy fácil confundirse entre estas dos, porque dicen, bueno, ¿qué pasó primero? ¿Qué es lo que estoy calculando? ¿La probabilidad de qué? Entonces, cuando uno está usando estos condicionales, les digo, si no pone una atención en cuál es la probabilidad que me interesa, puede que esté dando yo la probabilidad inversa, ¿no? Ese es el problema de esos ejemplos. Y bueno, no sé, en algunos casos que los jueces ahora ya piden, por ejemplo, probabilidad de identificaciones o dictámenes, etcétera, y quieren que les den las probabilidades de que eso ocurra, pues eso puede ser muy riesgoso si uno lee al revés las probabilidades. Hay que saber qué es lo que está dictaminando y saberlo escribir también, porque a veces la gente no va a saber decir, pues es una probabilidad condicional, sino que hay que eso como que transformarlo al lenguaje común o al lenguaje que se entienda con gente que no necesariamente sabe probabilidad o simbología de ese tipo, ¿no? Bueno, vamos a ver si seguimos. ¿Qué debemos contestar ante un juicio cuando damos una probabilidad? Pues lo que hay que contestar es el valor de la probabilidad, pero hay que saber de qué estás hablando, probabilidad de qué, Aurora. Por eso es que quiero que quede claro de qué se habla cuando hablan de la probabilidad, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando, a ver si podemos en esas 2 o 3 clases, que veamos algunas cosas de esto, a ver si podemos irnos aclarando un poco más con lo de las probabilidades que tienen que dar, y que ahora utilizan mucho esa cuestión del teorema de Bayes, ¿no? Estaba viendo una película, por cierto, del fin de semana. La última película, película que recién realizó Pedro Almodóvar, que se llama Madres Paralelas. Bueno, creo que nadie la ha visto porque todavía no se estrena en México, ¿no? Pero por alguna extraña razón la encontré en la red. Y como soy fan de Almodóvar, pues la vi, ¿no? Entonces, pues hablan de una prueba de paternidad, ¿no? Primero, entonces, y en la prueba de paternidad pasan la prueba así, y en el dictamen viene el teorema de Bayes. Alcancé a leerlo, dije, caray, está el teorema de Bayes. Pero además el trama estaba interesante porque también hablan de un antropólogo forense que está haciendo
que está haciendo una búsqueda precisamente allá en España. Ya ven que con todo lo de la guerra civil todavía hay muchas fosas sin dar a conocer quiénes estuvieron ahí. Entonces hay en algunos pueblos, la gente sabe que ahí hay fosas de la guerra civil, y hay mucha gente que no, que intuye que ahí están sus familiares que se llevaron presos, ¿no? Los franquistas cuando Franco asumió el poder, ¿no? Entonces ahí, bueno, está interesante esa película. Cuando salga la van a ver al cine o la ven en video. Y si no, pues la buscan en internet, por ahí está. Maestro, Bueno, sí, bueno, le puedo hacer una pregunta, ya que sacó lo de la película y todo eso, de las pruebas de paternidad, sí. también ellos dan un porcentaje de probabilidad, ¿no? Ahí Eh, dan, ahí dan Nunca dan un 100%, ¿no? no, pues no se puede asegurar que es el 100%, porque para hablar del 100% tendrían que hacer la prueba genética de todo el genoma, me imagino, no sé. A lo mejor Natalia es la que nos puede ilustrar más. Lo que se habla es de un gen, ¿no? Agarran un gen, no sé, o cuántos genes o cuántos alelos, no sé qué, y entonces buscan la probabilidad que esos alelos se repitan en el padre o la madre, ¿no? Pero Pero por eso hablan nada creo- más de probabilidades de que sea con respecto a la probabilidad de que no sea. ¿Qué pasó, Natalia? A ver, platícanos bien. Sí, es que, pues, no sé si se acuerdan de que nos explicaba Víctor también el semestre pasado, hay un número determinado de alelos o de marcadores que se utilizan para las pruebas de paternidad, y pues puede ser que 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 el perfil genético sea igual debido al azar, como debido a que hay tanta gente en la población, que sí se puede repetir ese mismo patrón de frecuencias alélicas debido al azar. Entonces, por eso se calcula una probabilidad y tiene que haber una población de referencia con base en la cual se compare o sea, qué tanto se repite dentro de la población esa misma combinación de frecuencias alélicas. Entonces, por eso no se puede dar como una probabilidad Del del 100%. 100%. Ajá. Sí, sí, el problema está en que para hablar de todas las posibles combinaciones de los alelos, también puede ser que de una población determinada muchas veces no se tienen todas las combinaciones, ¿no? Sí, pues es que por eso se buscan marcadores que tengan como cierta variabilidad, que no sean tan raros como para que no puedas encontrar dos iguales, pero tampoco sean tan comunes para que la probabilidad de que encuentres dos iguales sea muy alta. Es como bastante complejo. De hecho, son pruebas de hipótesis. Se están contrastando una hipótesis nula, que casi siempre es los alelos pertenecen al familiar, coinciden, ¿no? Ujú. Dice la combinación genética o como se esté midiendo coincide con entre el familiar y el papá o la mamá y el hijo, ¿no? En este caso, Ujú. versus contra el alelo de la persona que estoy investigando coincide con cualquier otra persona, ¿no? Esa es la prueba de hipótesis. Y lo que están dando es ver qué tan probable es la primera entre la segunda. Hacen una división, ¿no? Y entonces, si esa división dicen, pues es como 99.999 veces más probable, es muy probable eso. Entonces dicen, pues entonces sí es muy probable eso, ¿no? Si ya empiezan a dudar, como que dicen es de 80 y tantos por ciento, 90%, entonces dicen, no, pues entonces puede haber porque hay muchas personas que pueden repetirse, ¿no? Como dices tú, por la diversidad, la gran diversidad que existe oh, Ajá, pero es que por eso se la tienen gran que diversidad y a la vez la no tan diversidad, ¿no? ajá. Por ejemplo, estas personas que estuvieron haciendo las pruebas allá que en Noruega sobre los compañeros de Ayotzinapa, pues en la región seguramente hay mucha endogamia, ¿no? En la región de donde eran originarios estos compañeros. Y los familiares pues van a compartir mucha carga genética, ¿no? Muy similar. No sé si llamarlo así, pero
Entonces, el hecho de que un hueso coincida, o por ejemplo, dijeron, encontramos un hueso y lo llevamos a no sé qué laboratorios de Noruega, se obtuvo el ADN y coincide con un familiar que dio su, ¿no? Entonces dicen, pues sí, pero en general un hueso de por ahí va a coincidir pues con la mayoría de la población porque pues hay mucha endogamia, ¿no? O sea, habrá que ver los patrones de cómo se mezclan, cómo se unen entre ellos para tener sus hijos, ¿no? Entonces yo creo que pues eso no fue muy, ahí no, como que no aplicó muy bien en esa cuestión de la búsqueda, yo me da la impresión, pero no sé, más que como son noruegos y lo mandaron y tardaron como un año en dictaminar, entonces como que dijeron, no, pues sí tiene mucho, pues no sé, esa impresión me dio, pero obviamente yo no soy experto en genética, pero la intuición me lo decía, ¿no? Que era algo así. Pero no sé, a lo mejor tú sabes más, tú tienes mejor opinión, Natalia, a ver qué opinas de eso. Pues Ahora que estás haciendo las búsquedas allá en Morelos, que están obteniendo éxitos, digamos, ¿no? sí hubo varios positivos, pero sí es que depende mucho de la población de referencia que se utilice. Y sí hay revisábamos también el informe que entregaron del EAF y del laboratorio en Innsbruck. Y pues sí, como que sí recalcan pues que se hizo con base en una población. No hay pues muchos estudios poblacionales de frecuencias alélicas en México, No, pues como no. que hay, pero sí hacen referencia pues a la que ellos utilizaron y como que dejan claro que hay un problema de frecuencias como de la población de referencia, ¿no? Entonces, pues por eso, o sea, sí, según yo sí es bastante probable que la muestra sea correspondiente al normalista, pero pues hay ese sesgo poblacional que, pues usted Pues sí, menciona, sí. sí, pero de que sea, porque decían hasta que era hijo de una persona, pues, ¿no? O sea, lo identificaban con la persona. Y yo Ujú. digo, pues puede ser que sí sea un normalista, porque pues ahí fue pero de que den con el resto tal cual de la persona familiar, a partir de esa prueba, con tan poca variabilidad genética que puede haber también en la región. Yo creo que si hubieran hecho la prueba con otra persona que no fuera el padre de uno de ellos, tal vez también hubiera salido igual de coincidencia. A eso me refiero, ¿no? Es que es muy difícil establecer que con la misma, con la persona esta, pero porque ahí al revés, como no son poblaciones muy grandes y hay mucha endogamia, seguramente no hay mucha variabilidad genética, ¿no? Pero bueno, no lo sé yo, estoy inventando, pero luego con cualquier argumento más fuerte me desmienten rápidamente, ¿no? Yo no conozco la temática muy bien. Pero bueno, es eso, Aurora. Ya nos hiciste discutir más de lo que debíamos. Pero bueno, está bien. Ya llevaron genética con Víctor, ¿verdad? Pues ahorita que me acuerdo. Ahí eso le hubieran sacado a Víctor más conocimiento, que tiene mucho ese compañero. Bueno, entonces, que sea mujer dado que haya sido de arma de fuego, ahora al revés. Ya eso vimos que no es conmutativo. Y pues creo que, a ver, déjeme ver. Bueno, nada más entonces vamos a formalizar ese último concepto que me interesa mucho. La probabilidad de un evento A condicionado a que sucedió el evento B se llama probabilidad condicional. Se denota por este símbolo y se lee que es dado que ha sucedido, simplemente dado o condicionado a, etcétera, ¿no? La expresión realmente para el cálculo, si se dan cuenta, en la parte de arriba siempre están, en los dos casos, los 2301 y 2301, los 2301 que corresponden a la intersección de los dos eventos, es la intersección. Si yo divido entre el total, es la probabilidad de la intersección. Y el segundo evento es la probabilidad de que sea mujer, en ese caso 3.952, o la probabilidad de que haya sido por arma de fuego, que son 25.640 entre el total. Entonces, si los convierto a probabilidades, eso sería la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del evento segundo, ¿no? El que ocurrió primero.
Esa es la definición formal de probabilidad condicional. Entonces, en el ejemplo, bueno, aquí viene otro ejemplo, no, ese ya es otra cosa. Entonces, vamos a explicar el teorema de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes. Vamos a suponer que tenemos no este evento, sí. Vamos a tener, como en el caso del ejemplo que teníamos ahorita. Vamos a hacerlo más sencillito todavía. Tenemos una población dividida en dos partes, ¿no? Dos grupos nada más. Tenemos dos grupos. Tenemos un omega. A ver, déjenme. Tenemos un omega. Más que lo voy a explicar acá, en la pizarra esta. Entonces voy a agregar esto porque si le doy un clic raro al PowerPoint se me va a ir, ¿verdad? Entonces mejor voy a usar pero esta blanca, ¿no? Así blanca. Y ahora déjenme agarrar la pluma y déjenme agarrar mi tabletita que tengo acá, mi Wacom. Así que todo, ya me estoy acostumbrando como se me pega lo de Nubia, que es Fifi, ¿no? Ahí va, profe, ahí va. Ahí voy. Ya me voy pareciendo a Nubia. Entonces, tengo un espacio omega aquí. Déjenme pintar. Dame chance de pintar. A ver, quítate de aquí. Es que necesito agarrar. A ver, déjenme ver. Soy Fifi, pero güey todavía. Espérenme. Entonces agarro el lápiz. Ahora sí. Ya que agarré el lápiz, pinto mi espacio omega. A ver, pinta, pinta, pinta. No deja. ¿Qué me hace falta? Ya le hice el lápiz. Ya tiene lápiz, ¿no? Ya tengo el lápiz. Ahora le puedo pedir la línea. Ya, a ver. El color también ya lo tiene, ¿no? El color también. Y ahora le voy a quitar. Está pintando raro. Sí, a ver, ya tengo el color. Ya tengo la omega. Aquí está. Sí, es que está agarrando como trazos raros, mira. Sí. No sé si tengo problemas con los botones de aquí mismo del... Mira. A ver, es que no deja de pintar, mira. A pesar de que lo levanto, sigue haciendo trazos. Déjame desactivar esto. Vamos a ponerle una línea más gruesa y... Es ¿no? O es no, porque este de aquí es borrador, este es anotar en documento, este es seleccionar y modificar objetos, este es para dibujar líneas, no, está bien, así. Mira, me sigue marcando, todavía no le pongo arriba y ya me está marcando. Es como muy sensible, ¿no? Su pantallita. Ajá, porque ni siquiera le pongo y ya me está marcando. Ya está marcando, sí. Sí, a ver, vamos a verle. No seas tan sensible. Sí, igual. A ver, déjame ver si es un problema de esto. Parece que ya. Parece. A ver, espérenme. Ya me preocupa más esto que lo que voy a dar. Entonces, el omega, el espacio omega está dividido en dos grupos. Ay, perdón. Entonces, vamos a pensar que está dividido así. En dos nada más. Los hombres y las mujeres. Como en el ejemplo que estábamos teniendo. Y ahora tengo, o sea, yo sé que la unión de hombres y las mujeres me da el omega, pero además sé que la intersección de esos dos, hombres, intersección mujeres, es igual al, perdón, no es igual, eso lo quito, es igual al conjunto o al evento vacío, o sea, no hay intersección, no tiene intersecciones. Pero ahora voy a considerar los del arma de fuego, los que otro evento que se llama armas de fuego. Armas de fuego. Entonces, si yo, esta parte que está aquí, esta partecita que está ahí que acabo de dibujar,
es la intersección de los hombres, intersección con las armas de fuego, este pedacito. Y este otro evento que está acá es la intersección de las mujeres con el arma de fuego. Entonces vean que la unión de esos dos, el evento F lo puedo escribir como H intersección F, unión con M intersección F. Y que además esos dos eventos no tienen elementos en común porque están en esta parte y están en esta parte. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de F, la probabilidad de F sería la probabilidad de la suma de los dos, la probabilidad de H intersección F más la probabilidad de M intersección F. Esa es la probabilidad. Pero además yo sé que la probabilidad de H intersección con F es igual, bueno, la probabilidad de intersección de H dado F, intersección F entre la probabilidad de F, esto es la probabilidad condicional, ¿no? La probabilidad condicional de H dado F. Por lo que acabamos de decir, la probabilidad condicional es la intersección. Entonces, la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de H dado F por la probabilidad de F. Entonces, esto lo puedo reescribir como la probabilidad de H dado F por la probabilidad de F más, porque lo puedo hacer de manera similar, algo similar con las de M intersección F, me quedaría la probabilidad de M dado F por la probabilidad de F. Entonces, a esta se llama, ese sería la probabilidad total del evento F, es igual a esta suma. Vean eso que lo hice con 2. Ahora se los voy a mostrar más general. Voy a irme al PowerPoint y lo voy a ir escribiendo aquí. Voy a ver En lugar de tener nada más hombres, mujeres, hagan de cuenta que tengo el espacio muestral dividido en K eventos, en este caso 8, ¿no? Y que son ajenos entre ellos. Eso quiere decir que la unión de todos me da el omega. Decía yo, hagan de cuenta la Ciudad de México dividida en 16 alcaldías, ¿no? La suma de todas las alcaldías me da la Ciudad de México. Pero además yo sé que la alcaldía de Iztapalapa, que es esta más grandota que está aquí, la B1, ¿verdad? Es la de Iztapalapa. Y acá está la de Venustiano Carranza. La intersección de alcaldías es vacía, no comparten territorio en común, ¿no? Quizás compartan una calle, pero digamos de la mitad de la calle para acá ya si es otra alcaldía, eso suele pasar, ¿no? O incluso el Estado de México con la Ciudad de México, ¿no? Dicen, de este lado, paso al otro lado de la calle y ya es Estado de México y vengo de este lado, es Ciudad de México, ¿no? Suele ocurrir. Pero hay una división geográfica muy estricta, ¿no? Entonces, quiere decir que no hay intersecciones entre ninguna de las dos, ninguna de todas las que hay ahí, que fue lo que yo puse en los hombres y las mujeres, ¿no? Esas son, si fueran dos casos, serían hombres, mujeres, ¿no? Y entonces, la intersección de cada uno de esos pedacitos, por ejemplo, aquí la de A con B1, que es todo este pedacito que está aquí, es esta.
La de este pedacito, por ejemplo, la de A con B5, este pedazo que está aquí es la de A con B7. La unión de todos esos pedazos me da el A, que es, como yo decía, me da el F, los que me dieron programas de fuego, ¿no? Entonces, la probabilidad de la unión, la probabilidad del evento, es la suma de las probabilidades. Y además, la probabilidad de A dado BJ es la probabilidad de la intersección entre BJ, de manera que despejando, que fue lo que hice también, me da esto. Entonces, la probabilidad del evento A es la probabilidad de A dado B1, la probabilidad más por la probabilidad de B1 más la probabilidad por B2, etcétera. Entonces, esto se llama la suma de probabilidades totales, ¿no? La probabilidad total. Entonces, este evento, este es un primer resultado. La probabilidad de un evento condicionado o considerando que hay BJB, K eventos también, es la suma de probabilidades condicionales, ¿no? Ese es un resultado que se llama probabilidad total. Por otra parte, yo tengo, miren, tengo la probabilidad de A dado BJ aquí. Pero vamos a suponer que me interesa calcular la probabilidad de cualquiera de estos, por ejemplo, la probabilidad de que sea mujer, dado que murió por arma de fuego. Tomando en cuenta todos los eventos que hay ahí en total, eso sería la probabilidad de BJ dado intersección A, por definición, entre la probabilidad de A. Eso es lo mismo porque ahí sí hay conmutatividad, la probabilidad de intersección BJ. Pero la probabilidad de intersección BJ es la probabilidad de A dado BJ. O sea, arriba sustituyo esto que está acá en amarillo y abajo yo tengo la probabilidad del evento total A. Entonces, esta forma de escribir esto, ese resultado último, la probabilidad de BJ dado A igual a esto, es lo que se conoce como la fórmula o teorema de Bayes. Esto es el teorema de Bayes. ¿Para qué sirve? Entonces, yo quiero calcular la probabilidad de BJ dado A. Fíjense que quiero calcular la probabilidad de BJ dado que está sujeto a un evento. Pues basta con que ustedes me digan una primera opinión sobre cuál es la probabilidad de BJ sin considerar nada. Esta que está aquí, eso que está aquí, eso que está aquí, se llama la probabilidad a priori. Yo quiero calcular una probabilidad a posteriori sujeto a un evento A, condicional, y entonces para eso utilizo una probabilidad a priori de que sucedió el evento. Entonces dicen, cuando tú estás haciendo una investigación, es muy difícil que no sepas nada de lo que estás investigando, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les pregunté cuál es la probabilidad de que una mujer haya sido asesinada, ustedes me dijeron como una primera aproximación que me parece muy buena. Me dijeron, pues es como de 0.20, ¿no? Porque hay como 80% de asesinados de que son hombres, ¿no? Entonces me parecía muy adecuado que me dijeran 0.20, aunque ya vimos que cuando con los datos en realidad era un 0.10, ¿no? Era 0.10, cercano a 0.10. Pero era una buena aproximación. O sea, si me hubieran dicho 0.5, pues entonces es casi como preguntarle a alguien que ni siquiera está enterado de nada acerca de los aspectos de los homicidios, ¿no? En nuestro país. Entonces, ahí sí. Entonces, esa primera información yo la podría meter aquí para calcular diferentes probabilidades. Y eso es lo que propone, ¿no? Dicen, ustedes no parten de la nada. Ustedes parten de algo que ya conocen, que puede ser usado en esa expresión, ¿no? De la fórmula de Bayes. Entonces, esa es la propuesta de este señor, que escribió hace muchísimos años, que él no pensó que todo el impacto que iba a tener en la estadística fuera tan trascendental como el haber dado lugar a una nueva forma de hacer estadística. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de hacer estadística. Porque dice, los que solamente usamos el enfoque frecuentistas, en los cuales me incluyo en todos los análisis que yo hago, dice, pues ahí solamente vas a considerar la muestra y una idea, más que una idea, un supuesto, porque en la estadística, en la inferencia estadística siempre hablamos de, vamos a suponer que la muestra se distribuye normal.
Y entonces con base en ese supuesto se hace la inferencia. Entonces aquí me dice, no, vamos a, si tú ya sabes algo de la forma en cómo se distribuye el fenómeno, pues dímela, porque a lo mejor dice, no, pues creo que se muestra así, entonces, bueno, entonces yo puedo suponer que el parámetro que me interesa estimar o contrastar como hipótesis tiene cierta distribución de probabilidades. Y a eso lo condiciono a los valores de la muestra, le aumento los valores de una muestra y entonces ya puedo construir probabilidades. Por eso es que los bayesianos dicen, en lugar de dar intervalos de confianza, que luego vamos a ver qué es cómo se construyen, que ya algunos de ustedes ya saben, dicen, pues eso cómo se interpreta el intervalo de confianza. Dice, de cada 100 muestras que tomes, el 95% de las veces tu media o el parámetro que te interesa va a estar ahí. Eso es lo que así es como se interpreta en la confianza. Pero los bayesianos dicen, bueno, en la realidad, ¿vas a tener posibilidad de tomar 100 muestras? Pues no, nada más tienes una muestra, ¿no? Y además tú le tienes que pedir que esa muestra tenga distribución normal, y etcétera. Dice, acá no, acá le voy a pedir que el parámetro de interés tenga cierta distribución. Y utilizo la información de la muestra y yo te voy a dar no intervalos de confianza, sino te voy a dar probabilidades entre los, un intervalo de probabilidad en el cual va a estar tu parámetro de interés. Todos los bayesianos no hablan de intervalos de confianza, sino hablan de intervalos de probabilidad. Eso es una importante diferencia y por eso es que se aplica mucho en cuestiones forenses, porque con el enfoque bayesiano siempre se van a dar probabilidades. A mí me parece que, por ejemplo, un buen ejemplo no es un enfoque bayesiano propiamente, pero se parece, es la cuestión de lo del análisis discriminante. A ver, ¿cómo se construye el análisis discriminante? Después lo vamos a ver. Para análisis discriminante solamente damos un punto de corte y decimos a partir de ese valor para acá, ya es un hombre, o de ese valor para acá es una mujer. Mido el hueso o lo que sea, y a partir de esto es un hombre o es una mujer. Es así como están algunos de los textos que ustedes revisaron o que están revisando seguramente con la profesora Albertina, ¿o no? O ya revisaron, llevaron el curso pasado, ¿no? Con ella, el semestre pasado. Sí, profesor, sí. Y vieron esas referencias, ¿no? Sí, de estimación del sexo. De estimación de sexo. Entonces decían, según esa propuesta, si tú mides estos huesos y lo metes ahí, y si es menor que esto, entonces es un hombre, o si es mayor que eso, es una mujer, ¿no? O al revés, como sea. Sí. Pero lo que propone por ejemplo, la regresión logística, en lugar de darles un punto de corte, les dicen cuál es la probabilidad de que esa persona sea un hombre o sea una mujer. Suena mejor decir una probabilidad que decir un punto de corte. Es menor o es mayor que este punto de corte. No es propiamente la regresión logística un aspecto bayesiano, aunque se parece un poquito, ¿no? Porque puede ser la probabilidad de que sea hombre, dado que tiene ciertas mediciones, ¿no? Entonces, eso es lo que la importancia del teorema de Bayes. Ahora, ya puesta en práctica con números, puede ser un poquito complejo, ¿no? Y muchas de esas complejidades hicieron que este teorema o este enfoque estadístico bayesiano fuera avanzando muy teóricamente mucho durante casi el siglo pasado, mitad del siglo pasado, más de la mitad. Y no fue sino como hasta los últimos 10 años, a partir de la década de los 80s quizás, 90s, en el año 2000 y todo este siglo, o sea, dos décadas de este siglo, los años, que la estadística bayesiana ha tomado fuerza debido al avance del software estadístico, ¿no? Porque antes, aunque había software, no había programas que ejecutaran cuestiones bayesianas. Y ahora ya hasta el SPSS ahí tiene después de... En estadísticos hay un apartado de estadísticos bayesianos también.
Y el R, desde luego que también, y hay cada vez más gente desarrollando aspectos bayesianos en R y dejándoselos a la disposición de ustedes, ¿no? Les dejan su código y si quieren replicar por aquí algo con R, pues nomás basta con que pegues el código, adecues tus datos a eso y lo apliques. Entonces, es muy importante, ¿no? En otras palabras, de pocas palabras, esta fórmula, ¿no? Y antes de, no sé si ver un ejemplo, podríamos pasar a la exposición, ya que vimos qué es eso del teorema de Bayes, y la exposición de esta, ya si se sigue por aquí o ya se fue. Sí, profe, aquí estoy. Expongo mejor antes de que dé el ejemplo y me arruine la exposición. No, dale, expones, por eso tú expones ahora, Gaby. Adelante. Ok. Voy a ver. Espera. De todos modos, ya, eso no te va a salvar tus faltas, ¿eh? No, no sé. Dice Gaby, yo que por eso quise exponer para anotarme. Exacto, me ¿Quiere- cachó. quiere venir 2 o 3 clases y después desaparecer otra vez, ¿eh? Bueno, ya no vuelve a pasar. No. Bueno, a ver, A ver, Gaby. ¿ya ven mi pantalla? Sí, ya la vemos. Ok, entonces, a mí me tocó exponer el capítulo 3.2, el uso del teorema de Bayes, análisis de datos y su interpretación. Entonces, bueno, Los autores son puros holandeses, ¿no? Sí, son puros holandeses, Netherlands. Entonces, bueno, Países Bajos ahora se llama el país original, sí. formalmente. Dale. Al principio les voy a echar un poquito de teoría, pero porque pues era importante para que pudiéramos entender más o menos, ¿no? Bueno, entonces nos habla de que la pregunta fundamental en la ciencia es cómo las observaciones contribuyen a nuestro conocimiento, a la generación del conocimiento. Y pues nosotros siempre, tanto en la vida diaria como en la ciencia, estamos actualizando este conocimiento basado en las observaciones y pues los mecanismos de obtención de conocimiento están gobernados por la lógica. Cuando uno aplica la lógica en la presencia de incertidumbre, estas se convierten en las leyes de la probabilidad. Por lo que ir en contra de estas leyes llevaría al despropósito o la absurdidad, ¿no? Bueno, por lo que los autores mencionan que pues hay que apegarse a las leyes de la probabilidad en lo académico y en la vida diaria. Hay una cuestión de que desde hace muchos siglos la probabilidad fue inventada como medio para usar la lógica en presencia de la incertidumbre, que pues es lo que hacemos todo el tiempo. Pero a veces esto tiene una cuestión de que la teoría de la probabilidad se confunde con la estadística y la diferencia es que la estadística solo puede operar en términos de datos numéricos, mientras que la probabilidad funciona en términos de datos y como concepto no depende de su disponibilidad, porque la ausencia de datos no quiere decir que uno pueda desviarse de la lógica sin consecuencia alguna. Ahorita, al final, igual le van a surgir muchas preguntas, pero yo espero que conforme vayamos avanzando se vaya volviendo un poco más claro, ¿no? Lo que Entonces, los autores mencionan que hay ciertos principios que se deben de cumplir. Todas las preguntas que se elaboran para los científicos forenses deben estar generadas explícitamente en propuestas. Y estas propuestas son lo que va a determinar la estrategia de examinación. Las propuestas deben de ser mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener H1 versus H2. O sea, las propuestas o proposiciones son como las hipótesis, ¿no? Digamos. Ajá, sí, exacto. Son hipótesis. Acuérdense, una hipótesis es un argumento, una propuesta sobre algo, ¿no? Ajá, entonces estas pueden ser verdaderas o falsas. Y
pues deben de tener los requisitos necesarios, ¿no? Que deben de ser mutuamente excluyentes, sin embargo, no exhaustivas. O sea, lo que quiere decir eso es que la lógica no requiere que uno considere todas las opciones que a uno se le ocurran, ¿no? Y pues lo siguiente es que deben de ser relevantes y específicas, o sea, que se deben de acotar respecto al caso en el que estamos analizando. Entonces aquí pues hablan mucho de que podría ser lo que plantea la defensa en contra de lo que plantea, por ejemplo, la fiscalía, ¿no? La fiscalía siempre va a acusar, ¿no? Ujú, Siempre va a decir, es culpable, ¿no? sí. Y Entonces, estas propuestas deben de competir entre ellas, ¿no? Como lo que menciona el profesor, culpable o no culpable. ujú. Entonces, después nos hablan de la lógica. Aquí nos hablan, por ejemplo, de lo que les comentaba, de que la probabilidad de que la propuesta H1 sea verdadera debe de ser dividida por la probabilidad de que la propuesta alternativa H2 sea o no verdadera. Ahorita vamos a ver las fórmulas y los ejemplos. Todas estas propuestas que se van a generar son basadas en las observaciones que uno haga acerca del caso. Entonces, el grado en el que una observación cambia las posibilidades define la fuerza de la evidencia de cierta observación. Y las probabilidades de la propuesta previas a la observación son llamadas probabilidades previas y las que suceden después de la observación son llamadas probabilidades posteriores. Y el teorema de Bayes, o sea, el objetivo del teorema de Bayes es que demuestra que la fuerza de la evidencia es un factor de multiplicación y se define como el rango de probabilidad. Entonces, aquí les puse lo que hablaba, ¿no? O sea, por ejemplo, él lo genera. El teorema de Bayes demuestra que la fuerza de la evidencia es un factor de multiplicación, ¿no? Entonces, aquí vemos bueno, aquí hay una cuestión que quería preguntarle, profesor, porque hay una parte donde los autores mencionan probability y otra donde mencionan odds. Entonces, odds también se puede considerar como posibilidades o probabilidades. Esa era una pregunta, pero bueno. Cuando dicen o son como razones de probabilidad, ¿no? Ok. Bueno, yo lo puse como Y, pan. ujú. A ver, sí. Sí, Bueno, casi odds también es como probabilidad, ¿no? Es como una... sí. Entonces, tenemos las probabilidades previas, el rango Eso se llama la verosimilitud de en español, verosimilitud. que también son como probabilidades, pero son probabilidades conjuntas de cuando, o sea, yo tengo la evidencia y cuál es la probabilidad conjunta de toda esa evidencia, ¿no? Y Voy a, ahora que vea un ejemplo ya de funciones de probabilidad, vamos a ver qué es eso ya aplicado a una muestra. Tengo una muestra, cómo se calcula la verosimilitud, ¿no? Entonces aquí obviamente es una razón de verosimilitudes, porque como decías, considerando que la H1 es verdadera, considerando que la H2 es verdadera, ¿no? ajá. Y entonces él da tres términos en esta ecuación, que bueno, aquí los traduje, ¿no? Entonces, bueno, aquí me falló porque era lo de la verosimilitud, pero bueno, en esto sí Es muy está bien. importante saber esa cuestión de verosimilitud porque aparece en un montón de lados. El likelihood, ¿no? ¿Cómo se pronuncia, Gaby? Likelihood. Ándale. Esa es muy importante porque la mayoría de los programas, incluso del enfoque frecuentista, los modelos, van a usar ese concepto de verosimilitud, ¿no? O likelihood, ¿no? Incluso utilizan, dice log, like, le ponen a veces L nada más y a veces le ponen log L, ¿no? De logaritmo de la verosimilitud,
Y a veces hay un término que se utiliza mucho, es menos 2 veces el logaritmo de la verosimilitud. Entonces, son términos que vienen de acá, que después voy a ver teóricamente qué es eso de la verosimilitud, ¿sale? Ok. Entonces, bueno, aquí está la fórmula, ¿no? Entonces, la probabilidad de que H1 sea verdadera antes de la observación sobre la probabilidad de que H2 sea verdadera antes de la observación. Bueno, no se los voy a leer todo, ¿no? O sea, aquí lo pueden ver cómo está la multiplicación basado en esta fórmula. Y el resultado sería la probabilidad de que H1 sea verdadero después de la observación y la probabilidad de que H2 sea verdadero después de la observación. Ahorita está un poco O confuso. sea, el asunto es calcular esa última cociente, ¿no? Eso que dice al final, que es lo posterior. Pero Sí. está basado, como dicen, en una probabilidad a priori, que es la primera parte. Esta, sí. Y se te multiplica por la verosimilitud, o sea, lo que me dice la muestra, lo que me dice la información. O sea, es lo a priori, lo que supone 1, contra la evidencia, por multiplicado por la evidencia, me va a dar la probabilidad a posteriori. Ajá, a ver, adelante. Entonces, bueno, ya que el científico forense es un especialista en un área en particular y generalmente no tiene toda la información, no debe reportar una opinión acerca de las posibilidades previas o posteriores de las propuestas, que es lo que acabamos de ver. La científica forense debe basar todo lo que, todas sus observaciones en los conocimientos que tiene y en la evidencia para reportar la fuerza de la evidencia de las propuestas consideradas. Entonces, la conclusión será en términos de las probabilidades de las observaciones dadas las propuestas. O sea, siempre es importante tener la cuestión de las propuestas, por lo que este razonamiento puede verse como en reversa del tiempo de las consecuencias observadas en las huellas a las causas plasmadas en las propuestas. Y es el teorema de Bayes el que permite este razonamiento a la inversa del flujo de eventos. Entonces, bueno, ¿cuáles son las implicaciones en la interpretación forense? Hay dos tipos de opiniones en el ámbito forense, la opinión investigadora y la evaluadora. Y estas están asociadas a la fase de investigación y la parte judicial de un caso, ¿no? Entonces, A ver, antes de continuar con esa parte, me gustaría que regresaras a la anterior. Dice, es especialista, cada uno de ustedes es especialista en un área particular, pero no todo mundo sabe de todo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, la estimación de la edad. A lo mejor ustedes tienen la evidencia de un hueso, de un número, lo que sea, o de otro aspecto del cráneo, ¿no? Del cráneo, por ejemplo. Ustedes ven las suturas craneales y ya pueden determinar aproximadamente un rango de edad, una edad. Pero a lo mejor el dentista forense tiene otra idea porque encontró los dientes, ¿no? Y les da otra aproximación de probabilidad de la... ¿Y qué otro, por ejemplo, qué otro podría estar, qué otro científico en el área forense está relacionado con la determinación de la edad? El antropólogo forense, el dentista, ¿qué otro podría ser? ¿El médico? El médico, a lo mejor también dice, no, pues yo por lo que veo, por los rasgos, a lo mejor el desarrollo de un órgano que encontró por ahí, podría tener. O el patólogo también. O el patólogo, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hace para conjuntar toda esa información, toda esa evidencia? Ese es el asunto, ¿no? Entonces, lo que se propone en el teorema de Bayes es conjuntar, porque ustedes pues van a dar un dictamen, el otro va a dar otro dictamen, pero de alguna manera cuando están en un juicio, por determinar algún aspecto, no sé cuál, pues tienen que dar un valor único de probabilidad al final de cuentas. Entonces, lo que va a hacer Bayes y la propuesta de la probabilidad por medio de esa verosimilitud es ver la distribución conjunta de todos los elementos que tienen, ¿no? La probabilidad pues va a ser
La probabilidad de que el antropólogo forense diga que es de tal edad, la probabilidad de que el patólogo diga tal edad, la probabilidad de que, y todo eso se va a conjuntar en una función verosimilitud, en un cociente. ¿No? En una cuestión de identificación es así realmente como se trabaja. Quizás en México no estamos tan acostumbrados a trabajar de esa manera, pero esa es la idea de trabajar siempre lo forense en términos de un equipo. Desafortunadamente a veces los acontecimientos nos van ganando, ¿no? Y la inmediatez, entonces te piden tu informe, te piden todo tu informe, y quizás el jefe con su él es como la especie del teorema de Bayes, ¿no? Trata de conjuntar todo lo que tiene y es el que va a presentar, va a decir, bueno, a partir de todo lo que yo creo aquí es esto. Pero quién sabe, o no sé, la verdad no tengo ni la menor idea de cómo trabajan, a lo mejor hasta trabajan diferente en cada fiscalía, pues en cada una de las instituciones en las que están en el INCIFO, no sé, no tengo ni la menor idea. Pero entonces aquí la propuesta es conjuntar todo, ¿no? En un resultado. Y eso es lo que va a proponer el teorema de Bayes, precisamente. A ver, adelante. Bueno, por La ejemplo, siguiente. profesor, en Tamaulipas sí Sí, se trabaja como un equipo. ajá, Por ejemplo, el odontólogo y el antropólogo forense. Sin embargo, así como usted dice, o sea, siempre hablamos de, no, pues cuánto te salió a ti, cuánto te salió a ti y ya, ¿no? No es que nadie mueva sus datos conforme a lo que dice el otro, nada más es como para saber. Sin embargo, no hay nadie que realmente haga al final, como mencionan en el artículo, o sea, que lo voy a decir al final, esa parte de hacer, conjuntar todos los trabajos, todos los dictámenes, ¿no? Los resultados. ajá. Ujú. Pues sí, la verdad es que sí, hace falta más interacción entre, bueno, qué bueno que ahí trabajas tú con el odontólogo, ¿no? Pero no sé en los otros casos, ¿no? En el INCIFO, ¿cómo trabajan? Hay tantos especialistas que hay, los genetistas, no sé cómo trabajan, literalmente trabajan, interactúan, novia, entre las diferentes áreas. Sí, por lo general sí, estamos en el mismo departamento. Y antes de entregar un dictamen, igual como dice Gaby, ¿no? ¿Cuánto te dio a ti? ¿Cuánto a mí? ¿No? Y vemos, pues, si coincide o no, pero no es como con el fin de copiar, ¿no? O que a No, fuerza los datos pues, pues se parezcan o coincidan, no sé. Pero sí estamos en comunicación. En realidad, pues sí, solo odontología y antropología, más que nada. ok. Este, Bueno, pues entonces, pues sí, hay que ir compartiendo experiencias también para que yo también me doy cuenta que sí, en Colima, sí, dice Ale, pero relacionamos los resultados de genética para dar mayor confiabilidad a nuestros resultados. Bueno, está bien. bueno, entonces, bueno, en la fase inicial de un caso es posible que no haya mucha información, porque lo que el científico forense pues va a tener, pues toda la información, pero puede ser que sea muy poca. En este momento no hay acusado, defensa o corte involucrados. Por lo que en este momento seguimos en la etapa de la investigación, sería hacer el uso de la observación para generar propuestas. Y estas propuestas van a estar categorizadas de acuerdo a su probabilidad, tomando en cuenta algunas posibilidades previas a las propuestas, ¿no? Estas propuestas, bueno, esto solo puede realizarse cuando el científico tiene toda la información disponible y esta va de acuerdo a su especialización, que es lo que hablábamos, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de un ejemplo. En el libro nos dan un ejemplo. Se encuentra un esqueleto durante un trabajo de construcción. La única información que se tiene es la ubicación, o sea, dónde se encontró, e información acerca de los alrededores. Y pues uno se hace las preguntas típicas. El tiempo desde que el cadáver fue depositado, o sea, cuánto tiempo ha pasado desde que el cadáver fue depositado, y el intervalo post-mortem, que más o menos se puede evaluar en este caso nada más por los procesos tafonómicos. Y el antropólogo en esta etapa es que va a realizar la estimación de edad,
sexo y estatura, pero seguimos en modo de investigación y búsqueda de pruebas. Entonces, bueno, entonces aquí como les mencionaba, la taxonomía nos va a dar el intervalo post-mortem y el antropólogo va a sacar eso. Pero dado que no hay más información, o sea, no tenemos más información acerca del caso, estos datos de edad, sexo y estatura se toman dadas las observaciones. No se toma otro dato porque no se tiene nada más de información. Y estos datos se traducen a lo que el profesor mencionaba, a densidades probabilísticas o intervalos, o se reportan como intervalos. Y estos datos pueden utilizarse, pero nada más como pistas en la investigación, y deben de considerarse como opiniones o posibilidades posteriores, por lo que pueden cambiar cuando haya más información o de mejor calidad. Sin embargo, la situación es diferente cuando las pistas de la investigación llevan a la sospecha de que los restos pertenecen a Mr. X, ¿no? Cuyo tiempo de desaparecido, edad, sexo y estatura no son tan diferentes de lo que la pista previa que tenemos, ¿no? Que ya obtuvimos por nuestros conocimientos como antropólogos forenses, nos arrojó. Entonces, estas mismas observaciones no deben interpretarse mientras se opera en modo evaluativo. Las preguntas relevantes pueden hacerse explícitas en dos modos de propuesta, que es los que hablábamos, las dos como hipótesis. La hipótesis 1 es que los restos hallados pertenecen a Mr. X versus los restos hallados pertenecen a alguien más. Entonces aquí podemos ver cómo las dos propuestas se contraponen. Sin embargo, podrían haber otras más opciones, pero no las vamos a considerar. Entonces, bueno, ya. Esto sucede cuando existe la posibilidad de que los restos pertenecieran a Mr. X y se tiene más información y evidencia relevante surgió. Hay que considerar también lo que mencionaban aquí, que nos pueden dar más información, ¿no? Como la cuestión de la ubicación, donde fallado el sospechoso, el cadáver, o acerca de los sospechosos, pero esta información como antropólogos pues no nos sirve, solamente funciona para las propuestas formuladas, que no vamos a proponer nosotros, sino en este caso sería, no sé, la defensa contra la fiscalía, ¿no? Ajá. Entonces, ahora el trabajo del científico forense es con base en las propuestas dirigidas. Ella considerará las probabilidades de las observaciones, o sea, siempre las observaciones dadas las propuestas relevantes del caso. Y estas probabilidades son los ingredientes para poder dar la fuerza a la evidencia de las observaciones antropológicas. Entonces aquí es donde viene lo que mencionó el profesor, de que aquellos que tienen toda la información, o sea, en este caso sería la fiscalía, por ejemplo, o la corte, ¿no? Puedan combinar la evidencia fuerte con toda la información y evidencia del caso. Entonces aquí también es que mencionan, ¿no? Por ejemplo, para la parte anterior, nosotros como científicos forenses debemos de considerar qué información sí nos sirve y qué información no. Por ejemplo, ahí mencionan pues se sabe, como en las cuestiones, que Mr. X se rompió el brazo 2 meses antes. Entonces, eso sí sería una información importante, ya que pues habría las señales en el húmero, ¿no? De que había una fractura que apenas estaba consolidando. Esta sí sería una información que a nosotros nos importaría y que debemos de considerar dentro de nuestra fórmula. Sin embargo, pues donde fue hallado el cuerpo o los sospechosos, pues no nos importa. Y bueno, ya para como lo que sucede cuando no sabemos cómo bien analizar el teorema de Bayes,
es que sucede la falacia de la transposición. Espero que sí sea esa la traducción. Pero bueno, es que aquí nos hablan de que la probabilidad A dado B no es la misma que la probabilidad B dada A. Entonces nos ponen un ejemplo, ¿no? Que la probabilidad de que un millonario sea hombre es alta, ¿no? Mientras que esa sería A dado B, el millonario y hombre, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo que la probabilidad de que un hombre sea millonario. Entonces, en este caso es cuando pues se debe de tener cuidado a la hora de realizar esta cuestión de pues del uso del teorema de Bayes, porque pues dice que han habido muchos errores por no saber pues cómo hacer bien las propuestas, y por eso es que es tan importante que se rijan bajo los conceptos que estamos hablando. Cristal Sí. quiere preguntarte algo Ah, acerca de los Ah, bueno. millonarios y hombres, ¿dónde los encuentra? Ah, Bueno, no era Gaby, sino que era usted, profe. Esto es Ah. como lo que veíamos al principio, ¿no? Lo de si es una mujer, bueno, la Ajá. probabilidad de que fuera una mujer si murió por arma de fuego. Bueno, eso, ¿no? Sí es Sí, esto, ¿no? es lo mismo, es lo mismo que Ah. está haciendo, no más que con otro ejemplo más de la cotidianidad más o menos, ¿no? La probabilidad de que un hombre sea millonario, dado que es millonario sea hombre, pues eso sí, si ya se sabe que es millonario y la probabilidad de que sea hombre es muy probable, porque hay pocas mujeres millonarias, incluso cuando hablan de la lista de los más ricos del mundo, nunca hay Ujú. mujeres, ¿no? Solo son hombres, ¿ah? Es que por eso este Sí. ejemplo está interesante, Ujú. porque es como muy claro. Ajá, y al revés, no, pues hay muchos hombres que no son millonarios, ¿no? Sí, también. Aquí estamos algunos. Sí, bueno, entonces ese sería como, bueno, lo que yo consideré que era como Ujú. lo que más rescatable y que más o menos pude explicar. Pues. Ok. Bueno, había otro ejemplo por ahí, ¿no, Gaby? De fiscal, El el de los zapatos. de los zapatos. Ah, pues es que el de los zapatos se me hizo como un poquito más, o sea, sí, por sí me costó un poco explicar lo otro, pero si quieren lo puedo abrir el archivo. Pues bueno, ya si quieres ya dejémoslo así. Pero bueno, en el otro capítulo, hay un capítulo que se llama la estimación de la edad en personas vivas, ¿no? Y hablan del asunto de la mayoría de edad, pues, ¿no? O sea, cómo es la importancia de determinar la edad a una persona que está siendo juzgada por algún delito X, pero que entre una de las cosas que hay que dictaminar es si la persona es de 18 años o más o menor de 18 años. Y a partir de qué evidencia, ¿no? Entonces, y ahí es donde aplican un poco más el teorema de Bayes, el capítulo 4.3, ¿no? El capítulo 4.3, que me gustaría que lo leyéramos, y a lo mejor que alguien lo vaya exponiendo la clase próxima. Quizás no lo va a poder exponer completo, pero que lo vaya explicando rápidamente y nos detenemos en la parte de las fórmulas, ¿no? Para aquí irlos detallando. Yo también lo voy a leer con mucho detalle porque hay que seguir al detalle. Cristal, ¿quieres qué? Ah, yo lo puedo exponer, profe, bueno, ayudarlo con la exposición. Sí, me gustaría que tú lo expusieras entonces, Cristal. Es el de la página 183. Vienen muchas fórmulas, vienen de repente muchas cosas matemáticas, pero Ok. que no, hay que pegar pues, las fórmulas así como las pegó Gaby, ¿no? Aquí ya ves que ella le sacó como una foto a las fórmulas y las puso ahí, ¿no? Entonces, esas partes, si quieres, eso se trata el asunto, yo voy a tratar de irlas explicando, ¿no?
junto contigo. O sea, yo voy a leer de todos modos el capítulo muy a detalle y queremos ver, hay un supuesto, ¿no? O sea, el caso es un supuesto. A ver, entonces, se tienen ciertas evidencias y entonces van a ir planteando sus hipótesis y vamos a ver cómo lo desarrollan, ¿no? Para verlo como si fuera un ejemplo, que a lo mejor no es que ustedes sean los expertos en aplicarlo con estas fórmulas y todo, pero por lo menos que tengan una idea de cómo debe de funcionar esta cuestión operativa ya en cuestiones cuantitativas, de una, pues digamos, de un trabajo ya conjunto también, ¿no? Cómo operativizar, tratar de operativizarlo matemáticamente, digamos, ¿no? No nada más como que consultar con el amigo o con el conocido, a ver cómo va y todo este asunto, ¿no? ¿Qué pasó, Vané? Ay, es que le quería preguntar si iba a dar más temas, porque yo me apunto para el siguiente. O si Bueno, voy a dar para irle avanzando. para irlo avanzando, déjame Ajá. ver, voy a revisar, yo creo que sí, probablemente. Déjame, hay una que se llama máquina de redes neuronales. Es que sí son como una especie de, más que un libro, sí es como un compendio de artículos, ¿no? Ese libro. Sí, está interesante. Además, ya vi que siempre se refieren a las científicas como en femenino. No Ah, hablan de hombres. Eso me cayó bueno. bien. Bueno, porque que son muchas mujeres las que escriben aquí, ¿no? ¿No? Creo que las autoras principales, las editoras son mujeres, ¿no? Susana, Alistair y Cristina. Bueno, Alistair no sé qué sea, pero Susana y luego Cristina, mira tu tocayo. Ay, otro nombre. Profesor, también dice mi compañera Rebeca que ya también se apunta para el siguiente también. Sí. Déjenme revisarlo y para no quemar vamos a ponerles ahí algunas cuestiones. Por ejemplo, está lo de la estimación de la estatura y esto que también yo quiero ir mezclando con lo que voy viendo en la parte matemática. Déjame ver ahorita hasta dónde llego, ya me faltan 15 minutos para que acabe el día de hoy. Entonces voy a avanzar un poquito, ¿no? Y ahorita les dejo, para la siguiente va a ser este artículo que va a exponer aquí Cristal y ya les dejo a ustedes, no para de hoy en noche, sino para de hoy en 15, pero si puedo dejárselos de una vez, se los digo, ¿no? Susana, Vanessa. Sí, por favor. Me acuerdan, Gracias. por favor, de la lista más o menos ya vimos quiénes se expusieron, ¿no? No, Brenda, tú llevas el control. Llevo el control. Nos hace falta, bueno, ya Susana ya nos va a decir, ya ella le damos la siguiente. Sí, Susana Y luego a Rebeca. a Rebeca, ¿no? Sí. Ya los que falten, pues ya nos va a faltar Aurora, creo que Aurora no ha expuesto. No es cierto, Yo Aurora. me Prueba. yo expuse. Ya. No te espantes, Aurora. Hasta se le cayó el agua que estaba tomando. Bueno. Ale y Janely también quieren exponer. Sí, pues todos Todos. ¿no? Bueno, voy a compartir rápido en estos 15 minutos a ver qué podemos sacarle todavía. Vamos a reservarnos el ejemplo del teorema de Bayes, porque por las fórmulas que están aquí son las que se van a emplear, ¿no? En el otro capítulo que vamos a revisar, aunque utilizan una notación diferente, pero básicamente está relacionado con esto, ¿no? Y voy a dejar estos ejemplos. Y más bien me quiero meter a esta parte de las variables aleatorias. Déjenme. Ajá, variables aleatorias. Está bien No, pero esa es la de la parte 2. Ahora déjenme ver si aquí mismo en esta presentación que ya tenía eso. Ok. Las variables aleatorias es otro concepto que está relacionado con probabilidad, ¿no? Casi siempre todo lo que hablamos en la realidad evidencia lo guardamos en variables, como habíamos visto en la unidad 1 de estadística descriptiva.
Una variable, formalmente la definición de una variable aleatoria es que es una característica que depende de los resultados del fenómeno aleatorio que estoy investigando, del espacio muestral y de las probabilidades de los eventos, ¿no? Son de dos tipos, básicamente, discretas y continuas. Las variables aleatorias discretas toman solo valores enteros, en tanto las variables aleatorias continuas pueden tomar cualquier conjunto de número real. Vean que es un poco diferente porque cuando hicimos la clasificación de variables en estadística, decíamos existen variables nominales, ordinales, de escala. En términos de probabilidad, solamente se habla de dos tipos de variables, discretas o continuas, no hay más. Pero ambas son, cuantitativas. Todas las variables aleatorias son cuantitativas. Entonces, algunos ejemplos de variables aleatorias discretas, pues el clásico ejemplo del dado, que no interesa mucho, o este ejemplo que toma dos valores, 0 si un estudiante universitario no ha considerado desertar por la pandemia, y 1, o puede ser 0 si 1 si la persona que fue asesinada fue con arma de fuego, y 0 si no. También otro ejemplo puede ser un conteo. X es el número de personas con las que viven los estudiantes, por ejemplo, con las personas con las que vive, o número de, ¿qué podría ser? Número de dientes, por ejemplo, porque a veces encontramos la dentadura incompleta. Un número de dientes encontrados del esqueleto, o número de, ¿qué podría ser? En términos forenses, ¿qué otra variable podría ser forense? Que sea un conteo de cosas. Bueno, no me lo dice. Entonces, son ejemplos de variables aleatorias discretas. Algunos de variables aleatorias continuas, desde luego que podría ser la estatura de una persona. No vean lo del estudiante, porque yo esta notita las traje de las clases que doy normalmente. O el peso corporal, o la edad, ¿no? Claro, también bueno, los ingresos, etcétera, ¿no? Son ejemplos nada más, pero lo que me interesa más que el concepto, más que los ejemplos que estoy viendo ahí, que a lo mejor no tienen mucho caso, es la función de probabilidad de una variable aleatoria. ¿Qué es eso de una función de probabilidad? La función de probabilidad, pues está compuesto por los diferentes valores de la variable y las probabilidades asociadas a cada valor. La función de probabilidad puede ser, como dice ahí, explicitada mediante una tabla con los valores, es decir, la variable toma valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y sus probabilidades, la probabilidad de cada uno de los valores. O bien puede ser mediante una fórmula matemática, P de X igual a cierta expresión matemática. Entonces, en el caso de las variables continuas, la probabilidad nunca va a ser en forma de tabla, porque eso sería imposible dar todos los valores posibles de una tabla, de una variable continua. Entonces, siempre va a ser dada por una expresión matemática, ¿no? Entonces, en el ejemplo de X, la variable aleatoria tal que si el homicidio de una persona es de sexo masculino y 1 si es de sexo femenino, ya sabemos que la probabilidad de que una mujer sea asesinada es de 0.11, por lo tanto, la función de probabilidad es esta, ¿no? Los dos valores que toma la variable aleatoria son 0 y 1, a pesar de que estamos hablando de un fenómeno, sexo masculino, sexo femenino, ¿no? Pero nosotros lo estamos cuantificando de esta manera. Entonces, lo que me interesa son los valores de la X y sus probabilidades asociadas. O sea, X igual a 0 significa que la persona es hombre, X igual a 1 significa que la persona es mujer, ¿no? Y así se pueden dar ejemplos de dados, esos que no nos interesan, de un par de dados, o por medio de una fórmula donde se llenaría una tablita, ¿no? Por ejemplo, aquí en el último ejemplo, si dicen, si la variable aleatoria tiene esta fórmula, pues sus probabilidades simplemente se encuentran sustituyendo, ¿verdad? Los valores 1, sería 5 menos 1, serían 4, 4 décimos, ¿no? Sería, esa no, ese color no. Sería 4 décimos,
4 sobre 10. Aquí sería, si vale 2, sería 5 menos 2 son 3. 3 décimos, ¿no? Aquí sería, ¿qué? 2 décimos. Y en 4 sería 1 décimo, ¿no? Pero vean que siempre el total de probabilidades siempre vale 1, como en el ejemplo anterior también valía 1. Aquí igual, 4 más 3, 7 y 2, 9 y 1, 10, son 10 décimos, ¿no? Si la suma de probabilidades no da 1, entonces ya, es que sí que la función de probabilidades, aunque esté en forma muy matemática como este caso, pues no es una función de probabilidades. Una de las características es que la suma de las probabilidades de cualquier variable aleatoria sobre todos los posibles valores de la variable siempre me va a dar 1. Eso es. En el caso de una variable continua, la condición es un poco diferente. En el caso de una variable continua, la condición es que la suma, en lugar de ponerle esa terminología que puse hace un momento, que es la suma de todas las probabilidades me da 1. Eso es para variables discretas sobre los posibles valores de X. Acá se utiliza también una suma, nomás que se escribe como una S, y se dice suma de los posibles valores de las probabilidades de X, y se les pone aquí un símbolo más para indicar que estamos hablando de una variable continua, es igual a 1 sobre los posibles valores de X. Ya los expertos en las matemáticas, a este símbolo de S alargada le llaman integral, pero realmente es una suma infinitesimal. Luego, cuando empezamos a ver este símbolo, nos espanta. En el capítulo advertencia, Cristal, en el capítulo aparece este símbolo. Simplemente interprétalo como una suma, ¿sale? Ah, ok. No se espante cuando ven ese símbolo tan extraño del cálculo. Me espanta porque lo veo en los libros de cálculo, en las portadas muchas veces. Entonces es una suma, no más que es una suma infinitesimal. No más porque no podemos poner todos los valores, por eso se denota así. Pero bueno, no hay que espantarnos, ¿no? Entonces, pero esa es la condición, ¿no? Hay otros conceptos que son importantes. Por ejemplo, el concepto de esperanza y de varianza. El concepto, déjeme ver, creo, pero ese no. Déjeme, me salté una diapositiva. Aquí. Hay un concepto importante que es el valor esperado de una variable aleatoria en función de sus probabilidades o sus funciones de probabilidad. Entonces, la esperanza es un promedio de valores y también existe el concepto de varianza. Es un promedio, pero no son los promedios tal cual, porque si fueran los promedios tal cual, se obtendrían, si fueran por ejemplo, en este caso de la mujer asesinada, yo sé que toma valores 0 y 1, si fuera el promedio tal cual, en ese ejemplo, o sea, el promedio simple como el que sabemos, yo sé que la variable toma nada más 2 valores, 0 y 1, el promedio simple es 0 más 1 entre 2, eso es 0 más 1 entre 2, pero eso realmente lo podría yo ver así, miren, como 0 entre 2 más 1 entre 2, se puede separar. Y esto a su vez se puede ver como 0 multiplicado por 1/2 más 1 multiplicado por 1/2. Si esto fuera la esperanza, como la estoy definiendo, la esperanza de X, la esperanza de una variable aleatoria, es la suma de sus probabilidades, de los valores por su probabilidad. En este caso, suma de 0 por 0.89 más el 1 multiplicado por 0.11. O sea, el valor de la X por su probabilidad más el valor de X por su probabilidad. Si yo hago una suma simple, estoy diciendo que la probabilidad de que salga el 0 es 1/2 y la probabilidad de que salga el 1 es 1/2. Entonces, lo que hacemos con un promedio simple es desconocer la probabilidad de ocurrencia de los valores.
No puedo darles un medio porque yo ya tengo el valor de 0.89, es más probable que aparezca el 0 que el 1. Entonces, aquí el promedio simple pues me daría 0.5. En cambio, acá el promedio simple me va a dar 0.11. ¿A quién le creo más? Pues a este valor de 0.11 que a este de 0.5. Entonces, por eso es que se define el concepto de esperanza, que es como un promedio de los valores de una variable aleatoria. ¿Sale? Es un promedio, pero es un promedio ponderado, como dice ahí, de los valores de la X por sus valores de probabilidad. También existe el concepto de varianza, que es casi muy similar. Es la suma, pues la esperanza es una suma. Los valores de la X le resto los valores promedio. Hagan de cuenta que esa es la media aritmética. X menos el valor de la media, X menos el valor de la media. Se puede demostrar matemáticamente que esto es la esperanza de X cuadrada menos la esperanza de X al cuadrado. Y entonces existe también el concepto de variable. De manera que, bueno, en el caso de una variable continua, en lugar de poner sumas así simples, se pone integrales, pero son sumas infinitesimales. Entonces, de manera que una variable aleatoria queda muy bien caracterizada si conozco su distribución de probabilidad, conozco su esperanza y conozco su varianza. Entonces, no voy a meterme tanto a dar estos ejemplos así pequeñitos, sino me voy a ir directamente a los modelos que existen en la próxima sesión. Le voy a hablar de la función de la variable aleatoria X que tiene función de probabilidad Bernoulli. Y luego de ahí de la Bernoulli me voy a pasar a la binomial y de la binomial me voy a pasar a la Poisson como ejemplos de funciones de probabilidad continuas, discretas. Y luego de ahí me voy a pasar a la normal, a la distribución normal para variables continuas. Eso lo voy a ver la próxima clase y con eso voy a terminar la parte de probabilidad con esos modelos y voy a definir también el concepto de lo que es la verosimilitud. Entonces ya no me va a dar tiempo ahorita más que de ponerle aquí, dejar de compartir y despedirme de ustedes, que falta un minuto. Pero ahí vamos poco a poco, ¿no? Creo que fue provechosa la sesión del día de hoy, aunque no hicimos demasiados cálculos, pero ya tenemos más o menos idea de cómo calcular probabilidades. Ahora ya vamos a ver función de probabilidad y la próxima sesión ya va ya vimos también el teorema de Bayes, entonces eso nos va a ayudar mucho porque casi todo el libro va a estar hablando, bueno, el libro hace una buena referencia a esta parte bayesiana. Y nada, pues nos vemos la próxima semana. Ahora no les dejamos tarea, ¿no? Ya que no la entregan de todos modos. Yo hasta preocupándome el domingo por enviarles una tarea y no la entregan. Bueno, nomás para que lo que quería que vieran también con eso del R es que primero instalaron una serie de paquetes, ¿no? Y la primera instrucción decía instalación de algo. Y vean cómo uno busca cosas en el internet o algún artículo y los artículos luego nos hacen referencia a programas que los autores mismos proponen y le dicen de aquí puedes bajarlo, instálate ese programa y ahí ejecútalo, ¿no? Por ejemplo, ahorita Macuisochi, la que trabaja ahí con esta Nubia en la INCIFO, me preguntó de un programa que se llama Osteosort, ¿no? Que tiene su código R en su página. Y entonces ya estuvimos viendo cómo instalarlo, cómo echarlo a andar. No lo instalamos de todo, pero más o menos ya vimos cómo se podía instalar, cómo correrlo, ¿no? Había que hacerlo con más calmita. Pero ya es un programa más grande que tiene más instrucciones y que se supone que es para estas cuestiones de fosas, ¿no? Más o menos. Restos mezclados. ¿Eh? Para restos mezclados. Para restos mezclados, cuando encuentran una fosa, me imagino, sí, que tienen fémures y todo lo que hace el programa, me imagino que es como empatar, me imagino que busca matchings de tamaños, ¿no? Me imagino. Sí. Entonces dice, bueno, estos restos se identifican con eso, estos se van juntando con estos. Yo creo que así va a funcionar. Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica de estar buscando. ¿Cómo se llama el programa? Osteosort. Osteosort. Ah, ok, gracias. Escríbelo ahí,
Brenda, por favor. Costillas, no sé si costillas, yo creo que sí, habrá que ver cuáles son los que, pues, lo que permite, ¿no? Pero osteosorsis, hay que ver si podemos echarlo a andar y a lo mejor podría servir para, pues ahora que los llevan a ustedes a identificar un conjunto de restos mezclados, ¿no? No sé si sea el caso de algunas cuestiones de ustedes. Sí, muchas veces. Muchas veces. Bueno, y más en Tamaulipas. Están solicitando, por cierto, hoy vi en el Facebook que pusieron que necesitaban a alguien para trabajar en Tamaulipas, Gabriela. Sí, profesor, es que con el operativo de Nuevo Laredo salieron muchísimos restos. Mm. Sí, vi que pusieron ahí en el Facebook de la escuela. Bueno, del laboratorio de osteología. Bueno, nos vemos el miércoles próximo. Gracias, profesor. Adiós. Gracias. Bye. Buena semana. Gracias. Nuestro Adiós.